Una de las 3 EPS que envían la carta, las otras son Sura y Colsanitas. Nos acompaña su director, el doctor Andrés Barragán. Doctor Barragán, buenos días. Néstor, buenos días a usted y a la mesa. Doctor Barragán, quisiera preguntarle, acaba de decir aquí el ministro de Salud, no sé si usted tuvo la posibilidad de escucharlo, que esto es una tormenta en un vaso de agua. ¿Es una tormenta en un vaso de agua? No, Néstor, es una tormenta verdadera. ¿Por qué? No por polemizar, es porque cuando uno tiene los problemas que uno tiene, cuando los estados de resultados que están certificados por revisores fiscales que han ido a la superintendencia, que la Contraloría revisa, demuestran que hemos venido con una serie de pérdidas, con una serie de dificultades, y que le escribimos al ministro diciendo, ministro, recíbanos que tenemos dificultades EPS que lo hemos durante 30 años venido cumpliendo. Pues yo no veo que sea una tormenta en un vaso de agua, sino realmente tenemos un problema que queríamos inicialmente discutir con el ministerio para buscar salidas. ¿Y las están encontrando, doctor Barragán? Pues yo me voy a quedar, Néstor, con la parte final de la reunión que tuvimos con él para no para no hacer polémica. Sí. Vamos a polemizar, perdón, gracias. Vamos a quedar con esa parte al final, que es, vamos a mirar en unas mesas de trabajo los estudios que tienen tanto el ministerio, donde dice que la UPC es suficiente, como estudios que tenemos nosotros y han presentado otros externos como ANIF, como FEDesarrollo, donde dice que no es suficiente. Sentémonos a mirar qué solución le damos a un problema de suficiencia por cargas de enfermedad, porque se ha subido el costo, por COVID, porque pasa en todo el mundo. Simplemente eso, y lo vamos a quedar con esas mesas que empiezan la semana entrante en esto. Doctor Barragán, a ver por partes. Dice el gobierno, acaba de decir el ministro, la UPC, la unidad de pago por capitación, subió 16%, y que ustedes en esta EPS reciben 2 billones de pesos al mes. Todo eso es cierto, ¿verdad? Sí, todo eso es cierto. ¿Y entonces cuál es el problema financiero? El problema no, inclusive no es de este gobierno, como les dijimos a ellos. La suficiencia de la EPS es un análisis que hay que hacer si lo que se gasta uno en salud le alcanza. Y Néstor, el gobierno le paga a uno 8 pesos todos los meses, que es lo que ellos calculan. Pero si yo me estoy gastando 10, pues empieza a hacer uno un hueco todos los meses. Sí, la plata llega, pero no está alcanzando. Eso es lo que está pasando realmente. Es una suficiencia, es insuficiente para poder cubrir las necesidades de salud de toda la población. Sí, doctor Barragán, ¿y cuál es la petición exacta o cómo se salvan los 13 millones de usuarios de estas 3 EPS de tener que irse a que los atiendan en clínicas públicas o privadas por cuenta del gobierno? Primero déjeme hacer una aclaración. Nosotros como EPS tenemos una responsabilidad con nuestros usuarios, y así tengamos problemas financieros, seguiremos atendiendo a la población, Néstor. Vamos a empezar por este tema. Nosotros seguiremos atendiendo a toda la población, seguiremos cumpliendo las IPS. Simplemente... ¿No es que ustedes van a cerrar desde el próximo mes de septiembre? No podemos. ¿No es que se van a quebrar? No vamos a quebrar. Ya tenemos problemas financieros grandes. Nuestras empresas son empresas muy grandes, muy reconocidas. Lo que estamos diciendo al gobierno es, no nos está alcanzando la plata, tenemos problemas financieros, empezamos a no cumplir con indicadores, pero vamos a seguir cumpliendo. Nunca lo hemos dejado de hacer, de atender a nuestros usuarios, y lo seguiremos haciendo mientras esperamos poder conversar con el gobierno y buscar soluciones. Todo lo que estamos pidiendo nosotros es, sentemos al gobierno y miremos soluciones. Venga, Néstor, señor. 3 EPS salimos a hablar que es importante, pero eso es un problema de 3 EPS. Acá hace poquito intervinieron 3 EPS más grandísimas porque tienen problemas, y hay otra cantidad de EPS que todos sabemos que tienen problemas. Esto no es un problema de 3 EPS. Sí, doctor Barragán, es que leo la carta que enviaron ustedes en compañía de Sura y en compañía de Sanitas, y yo lo interpreto de una forma distinta, porque ustedes dicen, si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios, y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año. Yo lo interpreto como una advertencia de que podrían dejar de prestar los servicios. ¿Ustedes lo ven en otro sentido? Sí, nosotros vemos el sentido de la dificultad que vamos a tener para prestar servicios porque se dañan los indicadores. Esta es una carta para que nos sentáramos con el ministro. Nosotros lo que estamos diciendo acá, por eso sin entrar en polémicas, es
seguiremos atendiendo a los usuarios como responsabilidad de EPS que tenemos. Nosotros hasta el año pasado veníamos cumpliendo nuestros indicadores financieros, este año se han venido deteriorando. Eso nos angustia. Nunca en las EPS han salido a decir, tenemos angustias hacia futuro. Es lo que estamos diciendo. Queremos sentarnos, gobierno. Para eso esta carta se mandó hace un mes, era para que nos hubiéramos sentado hace un tiempo y haber discutido durante más tiempo este proceso. Sin embargo, el mensaje es, seguiremos. Ya nos abrieron la puerta de poder conversar, ya vamos a conversar, vamos a sentarnos en las mesas y vamos a ser propositivos en encontrar una solución. En las reuniones, doctor Barragán, con el gobierno, ¿ustedes tienen una cifra? ¿Están pidiendo un porcentaje en las UPC o están pidiendo un aumento de 2 billones a cuánto, para ser concreto, doctor Barragán? No estamos pidiendo un aumento en plata, estamos diciendo, revise la UPC. ¿Cuánto es el déficit de lo que tiene la UPC? Néstor, los cálculos que hace, ANIF, sí, que hace Fedesarrollo, dice que hay un déficit más o menos de 6 billones de pesos, que yo creo que el gobierno los tiene claros. Quiero hacer otra, cuénteme. Pero doctor Barragán, a ver, la UPC, que es la unidad de pago por capitación, es lo que el gobierno les paga por cada paciente. Acabo de preguntarle al ministro y él me dice eso, es casi 1.300.000 pesos, 1.280 y pico por paciente, ¿cierto? Al año. Sí. Al año. 3.000 y pico de pesos diarios. Sí. ¿Ustedes están esperando que se la suban a cuánto? ¿De 1.300.000 a cuánto al año? No, nosotros tenemos un déficit en porcentaje de la UPC más o menos de unos 6 puntos. Eso es lo que estoy diciendo, calculemos eso es lo que estamos diciendo, hay 6 puntos de déficit más o menos de la UPC, dependiendo de la EPS, dependiendo de la región, dependiendo de la edad de los pacientes, que la UPC también se calcula si es bebé o si es una persona mayor de 60 años, tiene diferencia, no es el mismo precio para todos. Esto es un enredo muy complejo, pero póngale 6 puntos, es lo que estamos más o menos que estamos calculando. 6 puntos porcentuales. 6 puntos porcentuales, más o menos. O sea, pasar de 1.300.000, 6 puntos porcentuales son más o menos 70.000 pesos más por paciente. Exactamente, más o menos, 70.000-80.000 pesos más por paciente, más o menos es el cálculo. Y eso multiplicado por 50 millones, ¿eso da 6 billones de pesos al mes? Más o menos, más o menos, es el cálculo, al año, lo que da el cálculo de la UPC. ¿Eso es media tributaria, por ejemplo, de las recientes? Es que es claro, mucho, es una tercera parte de la reforma tributaria. Es una tercera parte de la tributaria de 18 billones. Doctor Barragán, de los 3 puntos que ustedes mencionan en la carta que enviaron en julio al ministro de Salud, el tercero me llama la atención y quisiera que nos contara cuáles son las deudas que hoy existen por esos conceptos, porque ustedes hablan incluso de canasta COVID, hablan de recobros, hablan de licencias e incapacidades y procesos de compensación pendientes. ¿Esas plata que debe el gobierno a las EPS y de cuánto estamos hablando? Vamos a decir, la UPC llega todos los meses normalmente. Sí. Todos los meses llega la UPC normalmente a las EPS. Esa UPC, nosotros decimos, hay unos temas que pasaron y les voy a contar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de canastas COVID, quiere decir que hubo meses de los años 22 y 21 donde el gobierno no alcanzó a reconocernos el exceso de lo que pasó con COVID. Entonces nos llamamos que hubo una plata COVID que se acabó el FOMEC y que nosotros consideramos que nos debe. El tema más complejo son recobros y presupuestos máximos. Porque es difícil. El presupuesto máximo es aquello que no se financia por la UPC, que no se financia directamente por el Estado. El Estado nos da una plata a nosotros mensuales para cubrir esos medicamentos de alto costo, todo lo que son temas fuera de la UPC, como pañales, como todo lo que financian después, y que el gobierno debe asumir que está siendo deficitario también para nosotros, y que tenemos que pagarlo con esos recursos. Entonces estamos diciendo al gobierno que hay unas platas grandes que nos deben. La misma ADRE reconoce que de esos presupuestos máximos del año pasado, hay un déficit que nos tiene que pagar de 750.000 millones de pesos, que el ADRE está buscando de dónde conseguir la plata. Entonces, cuando nosotros decimos que nos deben platas es lo que acumulamos del COVID para acá, por las deudas que hemos hecho. Deben platas todavía de pruebas COVID, tanto a las EPS como a las IPS que no se ha terminado de pagar. Todas esas deudas acumuladas, las que estamos al gobierno, revisémoslas. No es de este gobierno, Néstor, aclaro. Esto viene
desde el COVID, desde hace tiempo viene este proceso, y este gobierno sí ha hecho un esfuerzo por un incremento grande de la UPC este año, pero el déficit es más grande. Doctor Barragán, ¿qué otra cosa no cubre la UPC? Nos decía ayer el doctor Galán de Así Vamos en Salud que no cubre, por ejemplo, los gastos administrativos de las EPS. ¿Qué otra cosa no cubre? ¿Y qué platas están por fuera de esos pagos que les hace el gobierno? No cubre las nuevas tecnologías. Cuando un medicamento nuevo entra a Colombia grande, no entra y entra por presupuesto máximo, no entra en la UPC. Se puede financiarlo directamente por el Estado y por presupuestos máximos. En la UPC no están los pañales, en la UPC no están los cuidadores, esos son servicios sociosanitarios que no están ahí, que se cubren a través de o tutelas cuando las ponen los pacientes, o las cubren a través de presupuestos máximos, pero no están cubiertos por la UPC. Doctor Barragán, esa situación que ustedes están advirtiendo de cifras en rojo, dura situación financiera en estas EPS, en el caso de la suya, ¿ha llevado a que algún tratamiento, algún servicio de salud se haya visto interrumpido? Le pongo el caso, por ejemplo, de algún paciente con esas enfermedades llamadas de alto costo, un paciente con cáncer, un paciente que tiene que tratarse su enfermedad. No, ninguna paciente ha dejado de ser atendido. Y quiero decir también lo siguiente, la red ha sido un aliado de nosotros durante todos estos años. La red sabe que compensar siempre les ha cumplido. Pero nosotros no hemos dejado, ni dejaremos, eso sí que claro, de atender ningún paciente con ninguna enfermedad grave, compleja o menos compleja. Esto sigue funcionando. Es una alerta, gobierno, revisemos. Es lo que estamos diciendo. El gobierno, doctor Barragán, ha dicho que se van a sentar en esas mesas que empiezan la próxima semana, pero también ha dejado abiertas algunas posibilidades como que directamente se hagan los giros a los hospitales, que en caso de que llegara a presentarse alguna dificultad, el gobierno dice, pues como al final la plata la está girando el ADRES, el giro se haría de manera directa. En opinión de ustedes, ¿esta sería la forma de emprender la reforma a la salud que no ha pasado en el Congreso por la puerta de atrás? Sí, para no entrar en polémica con este proceso del gobierno, es si le giran a los hospitales y la plata sigue siendo deficiente, lo que estamos diciendo nosotros al gobierno es la carga de la enfermedad. Voy a tratar de explicar un segundo. Y no es en Colombia. Revisemos las cifras de Gran Bretaña, de España, de Australia. Todos los países en el mundo tienen un alto costo de la carga de enfermedad igual que acá. Entonces, sí pueden, si ellos dicen que se acaba y giran directamente, no les va a alcanzar. Les voy a poner un ejemplo. Los presupuestos máximos de este año estaban presupuestados por el gobierno para todo el año en 1.6 billones. Se consumieron hasta junio. En junio nos gastamos 1.6 billones. Doctor Barragán, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si giran directamente? Quiere decir que yo puedo decir, esta cuenta, por favor, está auditada ya, gírele directamente al San Ignacio. Le gira. Y a mí eso no me importa, porque la plata en las cuentas de la CPS no dura sino 3 horas. Porque nosotros estamos pagando todo. Nosotros tenemos plata que guardemos. Usted lo que me dice es, si nos sacan a nosotros, a la CPS como intermediarios, ¿el problema no se arregla? No se arregla. Para nosotros no se arregla, porque estamos diciendo no está alcanzando la plata para financiar la salud de los colombianos. Y le pongo el siguiente ejemplo, Néstor, se lo digo así. Este año el gobierno presupuestó para los presupuestos máximos 1.6 billones. A todo el año. A junio 30 se había gastado 1.6 billones. Le tocó salir al gobierno en este momento a pedir una adición presupuestal y a conseguir una plata para seguirlos pagando. Ya consiguió 1 billón. O sea, esto no es un tema, es un tema de la situación en general la que estamos viviendo. Sí. Envejecimiento, post-COVID, enfermedades crónicas, etcétera. Doctor Barragán, de estas crisis, de estas emergencias recurrentes, de algunas EPS, unas más que otras, ya hemos pasado en épocas anteriores. En el pasado ya hemos estado aquí. La diferencia es que ahora ustedes se encontraron con un gobierno que les dice, están cañando, que les dicen, revisemos las cifras, no les creemos, repartan cuando hay utilidades. ¿Ustedes están cañando, doctor Barragán? Pero, Néstor, para nada. Le voy a contar algo. Compensar es una entidad sin ánimo de lucro. Compensar no reparte utilidades, Néstor. Es más,
nunca ha dado utilidades en la EPS más de 1.000 millones cuando recibe 4 billones. Eso es el 0.000. Nunca ha dado utilidades. Esto lo hacemos porque Compensar se metió hace 30 años en el EPS porque ya tenía salud y pensó que esa era la mejor manera de hacerlo y creemos que lo hemos hecho muy bien. Pero yo no creo que esto sea un tema de decir que guarda uno las platas o que no alcanza las platas. Por eso, repito, le estamos diciendo al gobierno, revisemos las cifras, las que tiene usted, señor gobierno, que tenemos nosotros sobre la UPC, y lo ponemos en blanco y negro. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Eso es todo. Y para ese, doctor Barragán, para ese revisemos las cifras, ¿hay un árbitro? Porque estamos en una situación de que el gobierno no cree en las cifras de ustedes y ustedes están pidiendo una plata que maneja el gobierno, plata de los contribuyentes. ¿Quién debería ser el tercero, el árbitro aquí? No, el árbitro aquí, Néstor, es el mismo gobierno al final porque es quien tiene que auditar al final también las cuentas. Ellos tienen que saber que a mí esto me costó $1 y yo pagué $1 y eso es lo que cuesta. Eso es lo que hacemos nosotros cuando enviamos toda la información a ti en la superintendencia, toda la información de las EPS, de lo que hacemos, de lo que nos cuesta, de los estados de resultados financieros auditados por revisor fiscal. Esto es un tema de conversación, de diálogo. Así se mandó la carta, ministro, necesitamos hablar. Llevamos todo el año en este proceso. Y esto se volvió un problema político cuando es un problema técnico de salud. Así es. Doctor Barragán, una pregunta final. Usted me dice, en compensar no hemos ganado. Tal vez algún año que ganamos 1.000 millones de pesos, que es el 0.000 lo que sea. ¿Ustedes no han aumentado sus patrimonios por cuenta de los servicios de salud con plata de la salud? No, nosotros no. El patrimonio de la caja es de la organización de la caja. ¿Qué tenemos nosotros en salud? Nosotros sí tenemos IPS o CAPS, que llamamos nosotros de primer nivel, donde montamos nosotros nos especializamos en la atención primaria, pero simplemente como una línea o como un centro de costo distinto en compensar, con plata de compensar de la caja para la prestación de servicios. La EPS no. Vale. Doctor Barragán, muchas gracias. Están los estados de resultados para que los miren, Néstor. Yo quiero al final decir, nosotros lo que queremos sentarnos con el gobierno es, venga gobierno, revisemos, independiente de lo que pase hacia futuro, si hay o no reformas, si seguimos o no seguimos, revisemos que alcance, que podamos prestar los servicios de salud que hemos venido prestando a todos nuestros usuarios, y Néstor, lo repito, que seguiremos prestando. Eso es lo único que puedo decir, seguiremos prestando. Vale. Sí, yo creo que debe tranquilizar esta entrevista a muchas personas. Usted tiene más de 2 millones de afiliados, ¿verdad? Sí, señor, más de 2 millones. Sura tiene algo más de 5 millones, Sanitas tiene casi 6 millones. Ahí están los 13 millones que seguramente van a respirar un poquito más tranquilos diciendo, no es que van a cerrar esta CPS a partir del próximo mes de septiembre, del mes entrante. Gracias, doctor Barragán. Feliz día. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. El presidente de Compensar, Felipe, esta es